Lizzy, Sí, señorita. Lizzy, yo le quería pedir si me puede volver a calificar la carátula de química, porque en biología se me volvió a calificar, pero en biología no. Yo he vuelto a calificar todo lo que ustedes han subido. Si suben después que yo califico, ya no es culpa mía. Este fin de semana sí les dije que no he calificado. Este O fin de sea, semana subí sí. las dos al mismo tiempo, subí biología y química otra vez, pero solo me calificó la... Una situación, señores estudiantes, antes de seguir, ¿no? Vamos a seguir viendo las sales, ¿no? El grupo de sales. Después de las sales oxisales mm, neutras, hay dos temas, ¿sí? Eso vamos a ver posteriormente, ¿no? Porque tenemos que seguir la secuencia de este grupo de sales, porque si yo me pongo a darles los otros compuestos o lo que dice ahí, perdemos el hilo conductor, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer la diferencia entre los diferentes grupos de sales, ¿sí? Entonces vamos a seguir con esta. Vamos a ver en este caso las sales halógenas ácidas. Pongan por favor como título. Ya saben que les doy un pequeño resumen de esto, ¿no? Sales halógenas ácidas. ¿Ya? Son aquellos compuestos que se forman, son aquellos compuestos que se forman a partir de los diácidos. Al reemplazar, teóricamente, son compuestos que se forman a partir de los diácidos. Al reemplazar, teóricamente, y en forma parcial, teóricamente, y en forma parcial, sus hidrógenos por cationes. Punto. Aquí una pequeña explicación, por favor. ¿Cuál es ese grupo de los diácidos? ¿Sí? O mejor dicho, para formar las sales halógenas ácidas, dentro de la fórmula siempre nos tiene que sobrar un hidrógeno. ¿Sí? Este tipo de sales halógenas ácidas, ¿sí? Se diferencian, vuelvo y repito, a las sales halógenas neutras porque en la fórmula siempre va a haber un hidrógeno. Les pongo la diferencia. Tenemos el sulfuro de hierro, ¿ya? Ese viene a ser el sulfuro de hierro. Entonces vamos a hacer el sulfuro ácido de hierro, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del sulfuro ácido de hierro? Básicamente es así. FeHS, ¿sí? Ustedes pueden ver que son similares, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que cambia en esta sal halógena neutra? Que aquí no encontramos ningún hidrógeno, ¿no? En cambio, en la sal halógena ácida sí encontramos dentro de su fórmula un hidrógeno. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la sal oxisal ácida y la sal oxisal neutra. ¿Sí? Entonces dice, este tipo de compuestos se forman por los diácidos. ¿Sí? En este caso, vamos a ver el grupo de los ácidos oxácidos. Ustedes saben que se forman por los no metales, ¿no? Dentro de eso tenemos los halógenos, los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides. Cuando hablamos de diácidos, significa que en su fórmula van a tener dos hidrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando comenzamos los ácidos? Les dije siempre un compuesto que tiene el hidrógeno por delante es un ácido, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los diácidos? Son tres. H2S, H2SE y H2TE, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? El azufre, el selenio y el teluro. ¿Por qué se llaman diácidos?
porque en su fórmula tienen 2 hidrógenos. ¿Ya? ¿Sí me entienden esto, no? Ok, copien estos por favor, debajo de lo que les dicté. Estos son los diácidos para que, ¿sí? Al igual que las sales halógenas neutras, a estos diácidos le vamos a adicionar un hidróxido o base, ¿no? ¿Sí? Igualito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman? Por un hidróxido más un diácido. ¿Cuáles son los diácidos? El azufre, el selenio y el teluro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay una cantidad de diácidos? Porque podemos hacer conos de valencia más 1, más 2, más 3, más 4, más 6 y valencias variables, que son del grupo de los hidróxidos, ¿no? Pero estos se van a unir solamente con estos 3 compuestos. ¿Ya? Entonces, pongan por favor punto aparte. Para nombrar este tipo de compuestos, punto aparte, ¿no? Para nombrar este tipo de compuestos, se utiliza el mismo nombre de la sal neutra, el mismo nombre de la sal neutra, pero se le intercala, perdón, pero se le intercala la palabra ácido. Por ejemplo, sulfuro ácido de sodio. Por ejemplo, sulfuro ácido de sodio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a hacer este, ¿no? Sulfuro ácido. Pongamos con otro color para que vean la diferencia, ¿no? Sulfuro ácido de sodio. Y nosotros, ¿no es cierto? Era sulfuro de sodio. Entonces aquí tenemos la palabra sulfuro ácido de sodio. ¿Cuál es la fórmula de este sulfuro ácido de sodio? Na, el hidrógeno, ¿sí? Y el ácido. Entonces esa es la fórmula, ¿no? Del sulfuro ácido de sodio. Entonces vamos a ver de dónde se desprende. Primeramente vamos a ver que se desprende del hidróxido de sodio, ¿sí? NaOH, ¿sí? Ustedes saben que el sodio trabaja con valencia más 1, ¿sí? Entonces nos queda de esta forma la fórmula NaOH. Entonces digo del sulfuro, como les decía, que vienen del diácido, ¿no es cierto? Entonces el diácido es H2S. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? El hidróxido de sodio, ¿sí? Y del ácido respectivo. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer reaccionar. Entonces, unimos este hidrógeno con este hidrógeno y me va a dar H3O, ¿sí? Entonces vemos que la fórmula del agua es H2O. Entonces vemos que me está sobrando un hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí estamos bien, me sobra un hidrógeno. Entonces vemos que aquí me va a dar una molécula de agua, ¿no es cierto? H2O. Más, ¿qué me queda? Sodio. Aquí me sobraba un hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces cojo el hidrógeno y el azufre. Entonces tenemos el sulfuro ácido de sodio. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?
no neutralizamos la fórmula. ¿Qué significa neutralizar la fórmula? Cuando no nos sobra ningún hidrógeno. ¿Sí? Si nos hubiera sobrado, no hubiéramos neutralizado la fórmula, ahí hubiera sido una sal halógena neutra, ¿no? Pero ustedes ven que nos sobra un hidrógeno. ¿Ya? ¿Copiaron, por favor? Listo. Vamos a hacer otro compuesto. A ver, vamos a hacer sulfuro diácido de bario. Sulfuro diácido de bario. ¿Sí? Verán que aquí tenemos di. Significa que en esta fórmula nos tiene que sobrar dos hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de este sulfuro diácido de bario? Bario, H2, ¿sí? S2. Entonces el sulfuro diácido de bario, ¿no? O también puede llamarse disulfuro diácido de bario, porque aquí tenemos dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale? Sale del hidróxido de bario más del ácido respectivo del azufre, ¿no? H2S. ¿Cuál es la valencia del bario, por favor? 2. Más Ya, ¿no es Más dos. cierto? 2. Entonces, más 2, entonces me quedaría aquí 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos 2 y 2, 4. H4O2. ¿No es cierto? Si yo le dejo así, ¿qué me quedaría? Esa sería una sal halógena neutra. ¿No es cierto? Entonces, no. Entonces, tengo que ver dónde tengo que balancear. Vamos a ver primero, coloquemos aquí adelante. Entonces tenemos 2 por 1, 2. Pero tomarán muy en cuenta aquí, este 2 como coeficiente me está afectando al bario. ¿Sí? Entonces al final me quedaría Ba2. Entonces no es, ¿no es cierto? Entonces en el hidróxido no tengo que balancear, sino en este caso, en el ácido. Entonces tenemos H6O2. ¿Sí? Entonces, desglosamos esto, ¿no es cierto? H2O, H2O y H2. ¿Sí? Entonces aquí me está sobrando dos hidrógenos, como pueden ver ustedes. Entonces me indica que en esta fórmula tenemos dos moléculas de agua. ¿Sí? Entonces me indica que tengo 2H2O más. ¿Qué me queda? Ba, ¿no es cierto? El bario. Aquí me sobraban dos hidrógenos, H2. Mucho ojo, por favor. Este 2 me afecta tanto al hidrógeno como al azufre, ¿no es cierto? Entonces va como subíndice. Entonces me queda BaH2S2. ¿Ya? Sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Listo? ¿Ya copiaron? Hagamos otro. Vamos a hacer el telururo ácido de aluminio. Telururo ácido de aluminio. ¿Ya?
¿Cuál es la fórmula de este compuesto? AlHTe2. Entonces vamos a ver de dónde sale este, ¿no? Primero colocamos el hidróxido. Al o H. Este tiene valencia más 3, ¿no? Más H2Te. Entonces tenemos el hidróxido y tenemos el ácido. Veamos aquí. 3 más 2, tenemos H5O3. Entonces me queda 2 moléculas de agua más un hidrógeno. ¿Sí? Bien. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos 2 teluros, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos está indicando más o menos cómo podemos nosotros balancear también este tipo de compuestos. ¿Sí? Entonces, si tenemos en la fórmula 2 teluros, significa que vamos a balancear con dos moléculas del ácido de esta manera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos H7O3, ¿no es cierto? Desglosamos la fórmula del agua. H2O, H2O, H2O y H. Sumamos, me da 7 y 3, ¿no es cierto? Entonces me indica que en esta fórmula va a haber 3 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces, ¿qué me queda? 3H2O más aluminio, ¿sí? Me sobraba un hidrógeno, ¿sí? Y este número me afecta al hidrógeno como al teluro y pasa como subíndice, ¿sí? Y me queda AlHT2. ¿Ya? Si se dan cuenta que dentro de la fórmula nos indica, ¿no? Dónde tenemos que igualar. Vean aquí en este caso, ¿no? Teníamos T2. Si yo le colocaba este 2 acá, me hubiera quedado AL2, ¿no es cierto? Pero en la fórmula tengo solamente un aluminio. Entonces aquí ya me indicaba dónde y qué número tengo que yo utilizar para igualar. Sí, pero a veces no necesariamente nos indique ese número, ¿no? A veces tenemos que igualar con una molécula, 2 moléculas, 3, 4, ¿no? Tomar en cuenta esa situación. Ahí tenemos que jugar con los números. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos al otro grupo. Pongan por favor sales oxisales ácidas. Perdón, se me seca la garganta. Sales oxisales ácidas. Se forman a partir de los ácidos oxácidos a partir de los ácidos oxácidos que contienen más de 2 hidrógenos. Coma, al reemplazar teóricamente, al reemplazar teóricamente y en forma parcial los hidrógenos por cationes. Punto aparte. Para nombrar a estos compuestos,
se utiliza la misma nomenclatura de las sales oxisales ácidas, neutras, perdón, de las sales oxisales neutras. Y se le intercala la palabra ácido. Y se le intercala la palabra ácido. ¿Ya? Entonces, por favor, aquí igualito, ¿no? Tomar en cuenta que aquí se utiliza las palabras ato para la mayor valencia e ito para la menor valencia, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se les sería ejemplo, sulfato ácido de sodio. Ejemplo, sulfato ácido de sodio. Bueno, al igual que las sales halógenas ácidas, vean, tenemos que también tener en los compuestos que forman más de 2 hidrógenos. Si tenemos solamente un hidrógeno, simplemente se puede hacer una sal halógena neutra, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles entonces en este caso no se podrían hacer? Son del grupo de los halógenos, ¿sí? Este grupo ustedes saben que está formado por el flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces tenemos HClO, 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 HClO. Ustedes saben que trabajan con 4 valencias. Al momento de hacer el ácido queda 111, 112, 113 y 114. ¿Sí? Ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. ¿Sí? Entonces, pero ustedes ven que aquí tenemos solamente un hidrógeno. Entonces, con estos no se pueden hacer las sales oxisales ácidas. Necesariamente tenemos que tener más de 2 hidrógenos dentro de la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. Entonces hagamos el sulfato ácido de sodio. Sulfato ácido de sodio. Si estuviera solamente sulfato de sodio, viene a ser una sal oxisal neutra, ¿no? Pero ahí ya cambia. Sulfato ácido de sodio ya cambia a una sal oxisal ácida. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es la fórmula del sulfato ácido de sodio? NaHSO4. ¿Sí? Sulfato ácido de sodio. Vamos a ver de dónde proviene. Entonces tenemos básicamente el hidróxido de sodio, que ya lo conocemos más. ¿De qué ácido proviene? Proviene del ácido sulfúrico, H2SO4. Por eso es la terminación ico, ¿no? Sulfúrico, ato, perdón. ¿Sí? Sulfúrico, ico, ato. ¿Ya? Entonces, hacemos la reacción respectiva. Entonces, aquí sumamos los hidrógenos, ¿no? H3O. ¿Sí? Si le desglosamos en agua, H2O y me sobra un hidrógeno. ¿Sí? Entonces me indica que en esta fórmula, básicamente, me va a dar una molécula de agua. Más, ¿qué me queda? Sodio, ¿sí? El hidrógeno que tengo de aquí y el sulfato. Entonces me queda sulfato ácido de sodio. ¿Ya? Si se dan cuenta. Es facilito, pero siempre y cuando sepamos las fórmulas ya estudiadas, ¿no? ¿Sí? Ya, hacemos otro. Vamos a hacer el carbonato ácido de
aluminio. Vamos a hacer carbonato, ácido de aluminio. ¿Cuál es la fórmula? Al, ¿sí? H, CO, 3, 2, ¿sí? Carbonato, ácido de aluminio, ¿sí? Esa es la fórmula. Vamos a ver de dónde proviene. Aluminio, ¿no es cierto? El hidróxido de aluminio, valencia más 3, ¿sí? Y proviene del ácido carbónico. ¿Cuál es el ácido carbónico? H2CO3. ¿Ya? Entonces vamos a ver la reacción. ¿Sí? Tenemos, a ver aquí, 3 más 2, 5. H5O3. ¿Sí? Pero vean, ¿qué vemos aquí? Si yo le hago reaccionar aquí de esa manera, obviamente que sí me va a sobrar un hidrógeno. ¿Sí? Si se dan cuenta. ¿Pero qué? ¿Cuántos carbonatos tenemos dentro de la fórmula? 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo le dejo aquí, el momento que hago reaccionar, me va a quedar solamente un carbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Balancear esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Cómo balanceo esta ecuación? Si aquí tengo 2, ¿no es cierto? Tengo que colocar 2 en este lado, ¿sí? Y me queda 2H2, ¿ya? Entonces hago, a ver, me queda H5O3. No, perdón, aquí es H7, ¿no? Porque es 2 por 2, 4 más 3, 7. ¿Sí? Desgloso. H2O, 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 H. Entonces me da 7, 3. Entonces me indica que en esta fórmula va a haber 3 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces pongo, ¿qué me resulta? 3H2O más aluminio, ¿sí? Más el hidrógeno que me quedó, ¿no? Y aquí me quedó un hidrógeno. Este número, vuelvo y repito, me afecta al hidrógeno como al carbonato. Entonces me queda CO3 y lo coloco como subíndice. Entonces me queda igual que la fórmula anterior. ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, la misma fórmula, la misma ecuación, me está indicando cómo yo puedo, ¿no es cierto? Igualar, cómo puedo balancear. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, si usted sabe cómo se forma el hidróxido, cuál es la fórmula del ácido, es fácil hacer. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? ¿Sí? Algo que no le quedó claro. ¿No? Bueno. Entonces ahí vamos a quedar, señores, señoritas estudiantes. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien y que tengan un excelente resto del día, ¿no? Hasta luego.